Buenos días, buenos días, mis estimados hermanos. Qué alegría estar de nuevo juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y en esta mañana para estudiar un tema para la gloria de Dios. Hoy demos gracias al Señor por su palabra. Hoy quiero que comencemos a revisar el libro del profeta Isaías. Oraba nuestra hermana Yamile por Colombia. La situación de las naciones no es diferente en muchos temas. Hay ¿cómo se llama? Un comentario, un dicho popular que dice que nación que no conoce su historia, que no retiene su historia, está destinada a repetirla. Y nosotros como pueblo de Dios somos la nación adoptada, Israel por adopción, el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, sufrimos lo que sufra la nación en donde estamos parados, porque el Señor dice que nos ha dado, que nos ha llevado a un lugar para que allí seamos el pueblo de Dios, la representación del pueblo de Dios. Dice la Escritura también que la tierra gime la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos desde Génesis, Dios hizo la creación. Yo no sé usted qué piensa, si opina como yo, que cuando el Señor hizo la creación en el primer día, allá hace miles de años, cuando Dios hizo la creación, hizo también a Colombia. Porque la Biblia no dice que el Padre se hubiera devuelto a hacer algo otra vez porque le había quedado incompleto. Entonces, desde el primer día de la creación, Dios hizo a Colombia. Y la puso en esa posición allí en medio de muchos mares, de los dos mares, de muchas aguas, del río Amazonas, con abundantes aguas. Y nos puso en esa zona tórrida donde nos permite tener todos los frutos, la riqueza, el petróleo, las esmeraldas, el oro. Por eso es una nación tan apetecida y por eso se levanta el devorador. El ladrón no va donde hay miseria. El ladrón va donde hay riqueza. Por eso los ladrones son como los sabuesos, como los perros. Y están mirando quién saca plata del banco para ir a robarlo. Quién tiene buenas ventas. No se meten a los negocios donde no hay casi ventas. Se meten a los negocios donde hay ventas. Buscan a las personas que tienen dinero, las cuentas que tienen dinero, y les hacen seguimiento a sus movimientos bancarios, buscan sus datos de internet, lo que sea, para hurtar por los medios que sea donde hay provisión. Y vemos que eso hace Satanás con Colombia, como ha hecho Satanás con todas las naciones, incluyendo Israel, que es lo que vamos a hablar. Entonces vamos a comenzar a leer. Mi deseo decirles que seguramente usted lo ha leído muchas veces, pero quiero que poco a poco lo vayamos revisando. En la medida que tengamos oportunidad de hacerlo juntos, lo hacemos juntos. Y de no, usted lo puede hacer independientemente. Pero quiero que leamos, o les invito, ¿cómo se dice? Les motivo a que estudiemos el libro de Isaías de una forma detenida. Este es un profeta que Dios usó y en muchas ocasiones lo nombra y lo llama para dar palabra de él, palabra de Dios a través de él al pueblo. Entonces, y a esta nación, y hoy vamos a mirar a esta nación de Israel en el libro de Isaías y vamos a mirar su primer capítulo. Para esto quiero rogarle a los hermanos a ver si me colaboran con la lectura y Liviecita a ver si me ayuda a revisar quiénes nos pueden ayudar con la lectura de la Biblia. Este capítulo tiene 24, miremos cuántos tienen. Tiene 31 versículos. Vamos a leerlos. Elena, Bueno, Elena, si Liviecita me puedes ayudar. Vamos a leer de a 4 versículos, ¿vale? vale. Vale. Comienza, hermana Lenita. Buenos días, hermana María Luisa y hermanos, que Dios nos ha permitido tener un día más de vida.
Y Amén. gracias a Él por esa misericordia que tiene con nuestro país y con nosotros mismos. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Urías, Jotán, Atás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crió crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre, perdón, de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Clementina, pastora. Hermana Dale, Clementina, dale. del 5 al 8, hermana Clementina. Bueno, leo su santa y divina palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la presencia de su santo y divino Espíritu. Y dice, ¿por qué queréis ser castigados aún todavía, oh reveladores, y toda cabeza está enferma y todo corazón deleite? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, llaga no están curadas, ni vendrán, ni suavizadas, ni vendadas, perdón, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolados como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en lunar, como ciudades asoladas. Amén. Amén. ¿Alguien más? Si quieren va levantando la mano y yo les voy dando el paso. Pues sí, yo sigo colaborando. Bueno, Yo, la hermana, espera, A la y hermana hermana Elenita. María. La hermana Deja a la María. hermana María. Gracias. amén. Buenos días, mis hermanas. El 9 nos dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 13. ¿Sigo? Sí. ¿Quién está? Bueno, mi mami va a leer. Ah, la hermana, sí, mi mami. Y después sigue la hermana Elenita otra vez. Del 13, ¿no? Sí, del 13 al 16. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes
las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre nuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended. Ahí va. 17, hermana Elenita. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El 21. ¿Aló? Sigo con el 21. Ah, bueno. ¿Cómo te ha convertido? Yamile también quiere después, bueno. Listo. ¿Cómo te ha convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. Tu plata te ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus principales prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Yamile. Hermanita Lidia, regáleme la cita, es que no la alcancé a escuchar y me perdí. Continúa desde el 25. Isaías 1. Isaías 1. Ah, ok. Bueno. Del 25 al 28 y después sigue Luz Esther, termina del 29 al 31. Gracias. Okay. Dice, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda la impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ellas con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Luz Esther. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente. Y no habrá paz. Amén. Amén. Gracias. Entonces este capítulo, si nosotros nos ponemos a meditar, nos muestra un panorama muy similar a Colombia. Y así como allí en Israel había esta situación, miremos que en este capítulo, los dos primeros versículos está hablando Isaías dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en sus días. Está mirando este país, esta ciudad, Judá y Jerusalén. Isaías
durante su vida, o mientras que Dios lo utilizó, estuvo frente a diferentes reyes. Entre ellos los más destacados son los que nombra ahí: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces él fue la voz de Dios para estos profetas, entre otros. Entonces es una introducción, él mostrándose que no es de sus palabras, no es lo que él quiere decirle al pueblo, sino es la voz de Dios. Dios está usando a este hombre para anunciar, mostrarles la situación en la que están, porque luego les dice en el versículo 4, esto que les revela, la revela como una nación rebelde, una nación destruida. Y hace esa semejanza que dice: los cielos, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, y habla Jehová como hablando, como semejando a los hijos. Dice: crié hijos y los engrandecí, los hice grandes. ¿Y qué pasó cuando se sintieron grandes? Como muchos de nuestros hijos ya están grandes, creciditos, tienen una carrera, tienen un título. ¿Qué pasa? Se rebelaron contra mí, está diciendo Dios. Y es lo que Dios hace con nosotros. Nos da provisión y oramos por las bendiciones y Dios nos bendice. Y cuando estamos bendecidos, nos rebelamos contra Él. No nos da cualquier cosa y nos rebelamos. No hace nuestra voluntad y nos rebelamos. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, o sea, el pueblo de Dios no entiende, como nuestros hijos. Ellos no se acuerdan el esfuerzo que hicimos por enseñarlos, aún muchas veces las madres dejan de comer por darles onces a los hijos, dejan de comprarse unos zapatos por pagar la pensión, por pagar los libros, ¿sí? Dice que el hijo, dice: mi pueblo Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y nosotros recordemos una palabra que dice más adelante en otro capítulo de otro profeta. Dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y conocer es hacer esa conciencia, que todo lo que aprendemos debemos practicarlos. Y le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y es fuerte. El Señor es fuerte. Dice: porque provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. No recordaron todo lo que Dios hacía por ellos, y todo lo que han vivido de generación en generación. Porque aquí ya está muchas naciones, muchos siglos después de que se pasó lo de Abraham, lo que Dios socorrió a Abraham, Isaac, Jacob, lo que Dios hizo con los diferentes personajes de la Biblia. Estaba en los rollos en los rollos, y ellos lo sabían, de generación en generación se repetía. Y Dios le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Y qué vemos nosotros en nuestra Colombia? Gente pecadora, aún miembros del cuerpo de Cristo, muchos los vemos caer en pecado. No estamos aquí para juzgar a nadie, Dios es el que sabe, pero vemos hacer cosas, o oímos que dicen que hacen cosas, y han olvidado su primer amor, porque el Señor nos dice allá en Apocalipsis que a esa iglesia que hacía todo bien, todo perfecto, era juiciosa, trabajadora, evangelizaba y de todo. Y le dice: una cosa tengo, sé que han hecho todo bien, pero una cosa tengo contra ustedes, que han perdido su primer amor. O sea, como dice aquí, volvieron atrás. Y dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de su pie hasta la cabeza. No hay cosa sana en ellos, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Perdón. Y así vemos en Colombia. Ustedes oyen cada noticia, que si van a mirar, con ustedes estaban orando por la reforma, si van a mirar la ley, la reforma laboral, una cantidad de micos para ir en contra de los empresarios, de las multinacionales, de los que generan empresa. ¿Para qué? Para hacer daño, para dañarlos. ¿Y qué están dañando? ¿Están dañando a los empresarios? No, los empresarios cierran y se van. Pero ¿a quién están dañando? A los que quedamos, porque los que quedamos ya no vamos a tener trabajo. Y si no hay trabajo, no vamos a poder pagar salud. Y si no pagamos salud, tampoco vamos a poder pagar pensión. ¿Y quiénes van a quedar sin pensión y sin salud? Nuestros hijos.
Y aún los que muchos que estemos aún ya pensionados, corremos el riesgo, porque ¿dónde está la reforma pensional? ¿Dónde están los dineros de la reforma pensional? ¿Dónde están los ahorros de los adultos que han trabajado? ¿En qué bolsillos se están quedando? ¿Dónde está el dinero de Ecopetrol? ¿Dónde está el dinero de las multinacionales? ¿Qué está pasando? Lo que ellos pueden recoger, recogen y se van. Y vemos cuántos almacenes están cerrando, cuántas multinacionales están cerrando. ¿Dónde está Croydon? ¿Dónde están esas entidades grandes que daban mucho trabajo a muchas personas? Ustedes seguramente como familia conocen multinacionales que han cerrado, empresas que han cerrado. ¿Por qué? Por la maldad de los que hacen daño. Entonces, así como estaba el pueblo de Israel, de Judá, allí en aquel tiempo, así está Colombia en este momento. Pero también este capítulo no es solamente de dolor. Cuando nosotros, ahí sigue, y la asemeja como Sodoma y Gomorra, y nosotros vemos como la cantidad de gobernantes que están metidos en el sodomismo. ¿Cuántas empresas y tienen que igualar las leyes para que igualen, para que sean fortalecidos? ¿En dónde están yendo los dineros de nuestros impuestos? Aún para levantar y publicar cartillas para ideologizar a nuestros hijos, para que nuestros hijos caigan también en la pérdida de identidad. ¿En dónde están invirtiendo el dinero de nuestra nación? El dinero que trabajamos, que Dios nos entregó. Y nosotros somos administradores. Puede que nosotros no podamos gobernar, pero cuando nosotros vamos a elegir, nosotros tenemos la oportunidad de elegir hombres y mujeres que teman a Dios. ¿Cómo vamos a esperar que una persona que ha sido ladrona, que una persona que ha sido injusta, mentirosa, va a gobernar con verdad, con justicia? Por eso tenemos que abrir los ojos. Por eso dice la escritura un poco atrás cuando leímos, mi pueblo no tiene conocimiento. Porque vamos como Vicente para donde va la gente. Entonces nosotros puede que no firmemos las leyes. Pero por ejemplo ahorita si ponen ese decreto de elegir aún, por ejemplo, esta marcha que hay el 18. ¿Quiénes van a salir? Los juiciosos, los que quieren una buena Colombia o los que quieren que se firmen esas leyes que van en contra de Colombia. Nosotros decidimos salir o no salir. Nosotros decidimos votar por eso que están poniendo, ese comunicado que están poniendo para que votemos. ¿Vamos a votar para que hagan más daño a Colombia? Nosotros elegimos y decimos, no, yo no voto porque todos son malos. Pues cuando tú no votas, estás dando la oportunidad a otro para que haga daño. Dios te dio la oportunidad de votar, vota con entendimiento. Así como Dios te da la oportunidad de hablar, habla con entendimiento. Si Dios te da la oportunidad de orar, ora con entendimiento. Si Dios te da la oportunidad de hacer bien, hazlo y hazlo bien. Pero ahí no se queda. Llama a un verdadero arrepentimiento. Allá cuando habla a partir del verso 10, dice, príncipes de Sodoma, o sea, hasta hablándoles como si fueran los sodomitas. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios. Para que, o sea, los llama al arrepentimiento, para que ya no quiere ¿cómo se llama? Esos sacrificios vanos. Dice que ya está cansado de los sacrificios que se hacen, porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces estamos mintiendo. El Señor está hastiado. Aquí les está diciendo, estoy hastiado de holocaustos, de carneros, de cebos de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Él no quiere una adoración que salga de unos labios que con sus manos no bendicen al pueblo. Quiere que lo que nosotros con la misma boca que lo adoramos a Él, bendigamos a las personas. Que nosotros, por ejemplo, como ustedes son, y ahorita vamos a hablar exactamente de ese tema, como somos nosotros, usted y yo, que estamos aquí, vamos a hablar ese tema específico. Pero aquí les quiero expresar lo que está en este capítulo, lo que vemos y mostrarles cómo está Colombia. Pero así está Colombia. Por ejemplo, vemos a nuestros gobernantes, cuántos ritos que son aún satánicos, diabólicos, hacen sobre sus propios cuerpos y sobre nuestra nación, para entregarla a los demonios, a los ídolos. Entonces, todo lo que suban a Monserrate, todo lo que hagan tantos sacrificios, tantos holocaustos, ¿de qué sirve? Dios está ofendido con esto. Él mira con ojos de asco.
lo que se hace con personas y con bocas que hacen estas cosas, haciéndole daño al pueblo, robando como oraba nuestra hermana Claudia, robando, mirando quién tiene para robar, y así a lo mejor van el domingo a la iglesia a levantar manos santas. Dios está hastiado de esto y por eso es lo que revela en estos versículos del 10 al 15. Pero también nos llama al arrepentimiento. Dice, lavaos, limpiad, a partir del verso 16, lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud del agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y así sigue diciéndonos para llamarnos al arrepentimiento, para que no seamos consumidos. Pero ahí no se queda. Cuando la gente se arrepiente, cuando el pueblo se arrepiente, Dios promete que si no se arrepiente, vendrá el juicio sobre esa ciudad. Si no se arrepiente, pero si se arrepiente, dice, cuando se arrepiente, entonces dice que él proclama, dice, por tanto, a partir del verso 24, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos y vengaré a mis adversarios. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta que seas puro de toda escoria. Y dice al final, entonces se llamarán ciudad justa y ciudad fiel. Pero de todo este capítulo, de estos 31 versículos que leímos, y que es un capítulo de juicio, pero podemos ver ahí, vuélvalo a leer en su casa, léalo y mire ahí la situación de Colombia. Ahí estamos como graficados, ahí estamos como un graffiti marcados, ahí está Colombia con toda la situación que nuestro país vive. Pero yo quiero que vayamos al versículo de este capítulo, al versículo 9. A ver, Yamirita, ¿lo tienes contigo? Isaías 1:9. Sí, señora. Dale. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Impresionante. Yo cuando logré notar este versículo, se me erizó la piel. Como cuando yo les he dicho a ustedes que a mí no me gustaba leer las genealogías. Y vemos allí en el libro de Crónicas, hay un solo versículo en medio de tantos nombres que son aburridos de leer. Y dice nuestra hermana Rubiela, difíciles de leer. Y muchas veces metemos la pata en las cosas que decimos porque son complicados de leer. Pero allí habla Dios de Jabes. En medio salta Jabes y dice, y Jabes oró a Dios. Y es un versículo que hay allí, de entre toda esa genealogía. Y dice que Jabes fue más excelente, más sobresaliente que todos sus hermanos. Y eso me pasó con este versículo, Isaías 1:9. Yo quiero que lo tomen y que no solamente que lo anoten en su agenda, como dice, sino que lo subrayen en su Biblia, que lo escriban en su libro de notas, porque es impresionante. Dice, si Jehová de los ejércitos, hablando Isaías, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente muy pequeño, como Sodoma seríamos y como Gomorra son semejantes, nos asemejaríamos. Seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra si no fuera porque Dios dejó un pequeño remanente. Ese versículo resalta ahí y nos explica la misericordia de Dios. Allí está el profeta, este profeta que Dios a través de él mostró el pecado de Judá y de Jerusalén, la rebelión de este pueblo, que está llena de corrupción, de idolatría, de injusticia, de inmoralidad, una moralidad toda deteriorada, y eso es lo que vemos hoy. ¿Qué es más importante, engendrar un hijo o tener perros? ¿Qué es más importante hoy? ¿Tener un hijo o abortarlo? ¿Qué se promueve y para dónde va la plata? ¿Cuántas madres mueren porque no dejaron pasar? Oímos en la pandemia, no dejaron pasar a una ambulancia para salvar a un niño.
Y eso lo vemos en muchas ocasiones. Muchas mujeres pueden morir para dar a luz, muchos hijos mueren, muchos niños mueren de cáncer, mueren de las virosis. ¿Por qué? Porque el dinero de la salud está para pagar los abortos, ¿sí? Entonces está una nación corrompida, así estaba Jerusalén. Pero dice este capítulo que Dios estaba lleno de enojo, el enojo divino, ¿sí? Y describe qué sería de esta nación sin la intervención divina. Pero este versículo 9 en particular es un reconocimiento de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Al dejar un remanente muy pequeño. Si ustedes ven las reuniones de oración, son pequeñas. Por ejemplo, nosotros vemos en la iglesia podemos ir, digamos, 100 y más muchas veces. Pero si vamos a ver la reunión en conectados, ya somos menos. Si vamos a la reunión de 8:30, ya somos menos. Si vamos a esta reunión de ayuno, somos menos. ¿Eso qué es? El remanente muy pequeño. Y tú y yo, que estamos aquí conectados, tú y yo somos ese remanente pequeño. Y a veces decimos, pero ¿por qué no somos más? Pero es que nomás en nuestra casa. Cuando vamos a hacer el devocional, ¿qué es lo que pasa con nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros hermanos? ¿Se quedan dormidos o no? ¿A usted no le pasa lo que a mí? Muchas veces si yo, por ejemplo, si yo no tomo ¿cómo se llama? La iniciativa de ponerme de pie. Yo no me quedo en mi cama durmiendo cuando me levanto a las 4 de la mañana, 4:30, que a veces me coge el sueño como hoy. Si yo me quedo en la cama, comienzo a orar. Y a veces como que se me distorsiona la voz porque comienza a cabecearme el sueño. Y a veces nos quedamos dormidas en medio de la oración. ¿Por qué? Yo lo que hago es me levanto, me lavo mi cara y me siento a orar. Me siento muchas veces delante de lo computador, porque como vamos a leer la palabra, entonces como no veo bien el libro y de noche menos, pues entonces prendo el computador y ahí leo la palabra, para no dormirme, para estar ahí ojos abiertos, de oídos despiertos. Porque si nos dormimos, ¿qué pasa? Satanás es astuto. Y todo lo que decimos aún en las palabras, lo que confesamos con nuestra boca, eso es lo que vamos a recibir. Y Satanás utiliza aún las oraciones porque, ¿qué dice la Biblia? Que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, como dice este capítulo. Estoy cansado de las manos que no hacen bien. Entonces Dios levanta ese pequeño remanente, ese pueblo fiel, y eso somos tú y yo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo somos ese remanente fiel en Emmanuel, para que Emmanuel y la persona jurídica crezca y sea muy grande. Porque no son las multitudes las que hacen la diferencia. Dese cuenta que aquí el pueblo de Israel, si había reyes y gobernantes y todo eso, era una multitud. Y cuando ustedes ven la genealogía, que había 17,000 de tantos, 100,000 de los otros, y contamos ahí en las genealogías las cantidades que eran de los pueblos y cuántos, nomás cuando vemos en las fotos, cuántos llegaron y atravesaron el río Jordán, cuántos atravesaron y se apoderaron de las naciones. Y cuando levantaban el pueblo, leíamos hace unos días con las mujeres en la oración que había un pueblo que estaba en guerra contra otro, y levantaron los soldados, eligieron los guerreros para esa batalla. Y acordémonos que en las batallas no todos van a la batalla, solamente van los que están adiestrados, los que tienen sus armas, los que han sido dotados con armas para estar allí. Entonces, ¿qué pasa? Eligieron los soldados, y en un ejército de soldados había solamente 4,000 y en el otro 8,000. Entonces, si se enfrentan unos contra otros, ¿pero qué pasó? Cuando el de 4,000 estaba el rey que buscaba a Dios, y el de 8,000 el rey que no buscaba a Dios. Y Dios le dio la orden a través del profeta al rey que estaba con los 4,000, y le dice, vaya. Creo que es Asa, le dice, vaya, que yo estaré con ustedes. Va, y 4,000
hacen huir a 8,000. Y esos son los adiestrados. Entonces el pueblo era muy grande. Dese cuenta cuántos nosotros somos 50 millones de habitantes. ¿Y cuántos policías hay? Le toca un policía como por cada 100,000 habitantes. Imagínense. Entonces, ¿cuántos son los adiestrados? Y tú y yo somos los que estamos siendo adiestrados para esta pelea. No, tú y yo somos ese pequeño remanente. Y eso es lo que me motiva a dar esta palabra hoy, para motivarte, para levantar tus manos, para levantar y que no te desanimes, que así vengan las pruebas y las luchas, no te desanimes porque tú eres especial tesoro y Dios te ha llamado con propósito eterno. Eres ese pequeño remanente, ese grupo fiel que no se contamina, que no ha dejado que la corrupción entre a su vida, así como el profeta Isaías, lo que le dijo Dios al profeta Isaías para asemejar a este pueblo como Sodoma y Gomorra. Y como recordemos nomás allí en Sodoma y Gomorra, Dios levantó a un hombre que fue Abraham, que para salvar, porque recuerden esa historia, si hubieres 50, ¿tú destruirías la ciudad? Le dice Abraham, le dice, no, si hubiera 50 no la destruiría. Y él se asusta y dice, no, mejor, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, le dice, si hubiese 10 no la destruiría. Y entonces cuando le da orden, vaya y saque a su sobrino de allí. Y salva a su sobrino y sale con su sobrino. Pero la esposa de su sobrino, como que volvió a mirar atrás, se quedó como una estatua de sal. Entonces, Dios, nosotros somos los escogidos de Dios. Somos ese pequeño remanente que dice el capítulo 1 del libro de Isaías en el verso 9. Ese pequeño remanente que Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que Colombia o el lugar donde estén nuestros hijos, donde hayamos ido a vivir, donde el Señor nos lleve a vivir, no sea destruida. Así como Dios levantó a Abraham para que Sodoma y Gomorra, para que la familia, para que de allí fuera preservada, porque la maldad había venido. Entonces, este versículo resalta lo fundamental de Dios, la misericordia, que incluso cuando el juicio cae y que es inminente, porque nosotros, tú y yo sabemos que Colombia es merecedora de juicio. Si no hemos sido consumidos es porque los valientes como tú y yo, ese remanente fiel se ha parado por Colombia. Y no somos nosotros solos, yo digo de ti y de mí porque somos los que estamos aquí. Pero hay miles que están, y a lo mejor billones, yo no sé. Yo no sé cuántos en las iglesias están buscando a Dios. ¿Qué tan grandes son los grupos de oración? Y los grupos de oración fieles, porque hay grupos de oración y hay grupos que van a una oración a las 5 de la mañana y son multitudinarios. ¿Pero por qué? Porque hay la alabanza, porque hay la motivación, ¿sí? Porque hay la oración por la prosperidad, pero los que esté fiel orando por Colombia, te juro que no son muchos. Puedo poner mi mano sobre la Biblia que no son muchos, y si no, Colombia sería diferente. Colombia sería otra, porque el que ora por Colombia está motivado a discipular, a enseñar que otros se unan a nuestra oración, pegar a otros, enseñar a otros, como dice, contagiar a otros. Y lo que yo clamo al Señor, Señor, que lo que yo hago, las mujeres que están conmigo sean promotoras, y por eso yo las pongo a orar. Yo les digo, oren ustedes, y yo quiero ver el día, como así como en oración 30, haya un líder para cada día de oración. Yo quiero que cada uno de ustedes crezca de tal forma que sean responsables de un tiempo de oración, que nosotros podamos tener la satisfacción de que si un día vamos con el Señor, ustedes siguen esta obra. Queremos dejar un legado. Queremos que ustedes sigan la obra, no queremos que la obra muera. Ese es nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque queremos ser ese remanente, ese pequeño remanente fiel del cual habla allí el libro de Isaías en su capítulo 1, verso 9. Ese remanente que es el que puede hacer historia para que la ciudad, para que la nación no sea destruida. Porque es Dios en medio de las dificultades que levanta, aún en medio de una cultura, no importa cuál sea nuestra cultura, que es una cultura idólatra, que levanta vírgenes por todos los lados, que levanta santos por todos los lados. Pero a pesar de eso nos levantamos a adorar al Dios verdadero, al único y sabio Dios. Entonces allí esa comparación que hace de Dios de Sodoma y Gomorra, al comparar a Israel con estas naciones
Isaías hace una referencia directa de la corrupción del pecado, al extremo del pecado. Y en este relato bíblico, así como está allá en Génesis, cuando se hace exactamente esta parábola, esta historia, dice que si nosotros buscamos la misericordia de Dios y hasta aquí no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, si hasta aquí Colombia no ha sido consumida, ha sido por la misericordia de Dios y porque Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestro clamor. Nosotros oímos hace 9 años, cuando estaban ya firmando ese decreto sobre las cartillas de Gina Parodi y el presidente Samper, creo que era. Y que la ministra Gina Parodi, y que se hizo una marcha, se discutió, se peleó y se echó atrás. Pero hoy es que nosotros olvidamos la palabra y oramos y el Señor nos da una bendición y nos olvidamos. Tal cual como viene una persona enferma o escribe una persona enferma por el chat, ore por mí porque es que estoy muy grave, estoy muy enfermo. Y oramos por él. Y si acaso da el testimonio, porque muchos no dan el testimonio, simplemente no se vuelven a conectar. Otros dan el testimonio y desaparecen, como la Pepsi. Tomó Pepsi y se desapareció. Cuando vuelven a buscar, cuando vuelven a necesitar. Como el pueblo, aquí, idéntico que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Porque siempre el pecado trae consecuencias, pero siempre hay una oportunidad de restauración a través de la gracia divina. Dios es grande y misericordioso. Este versículo resalta la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios odia la injusticia y dice que se llenó de enojo. Dice, no quiero más sus holocaustos, no quiero más machos cabríos, no quiero más grasa de gente pecadora. Pero a pesar de los pecados de la nación, Dios no los abandona completamente, Dios no abandona completamente de su pueblo, sino que deja un remanente fiel. Ese remanente fiel que se levanta para interceder por esa nación. Y en el nombre de Jesús somos tú y yo. La importancia de ese pequeño grupo de fieles que se mantienen viva la promesa de la restauración, que mantienen viva la promesa de la fe en Dios y la restauración del pueblo, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Adoramos al Señor porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es grande y misericordioso. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos, el Dios que buscamos, el Dios que queremos que sea fortalecido en nuestro entorno, en nuestra familia. Acordémonos que lo que es tu vida, lo que es mi vida, lo que yo hago con mi vida, afecta a mi familia. Lo que afecta a mi familia, afecta también en mi lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque allí donde yo voy, yo soy fiel reflejo de lo que soy. En mi trabajo, yo dejo un legado. En el lugar donde me congrego, dejo un legado. ¿Cómo es tu trabajo? Así sea que te pongan a barrer la calle. Debe ser la calle mejor barrida. La intención de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dice que mi pueblo no tuvo conocimiento. Ahí lo dijo. Por falta de conocimiento, por no entender la ley de Dios, hacemos las cosas a medias tintas. Y no, si Dios nos hace un llamado, Dios nos lavó con su sangre y nos libró de todos los pecados. Si hay acusación en tu vida es porque Satanás viene a acusarte, no porque el Señor te esté acusando. El Señor es nuestro restaurador. Él nos ve justos y buenos porque nos ve a través de la sangre de su Hijo. Depende de nosotros que seamos fieles a Él. Entonces, tú y yo somos ese pequeño remanente que Dios dejó para Colombia. En Emanuel. Hablo por Emanuel, porque hay muchos grupitos de oración como este, pero esa oración de todos sube a Dios como incienso grato, como olor fragante, como perfume de nardo, que crezca, que llegue a Dios, y por eso Colombia no ha sido destruida. Pero si nosotros perdemos el norte,
Si bajamos la guardia, el destino de Colombia será como el de Sodoma y Gomorra. No estamos lejos. No estamos lejos. Depende de ti y de mí. Pero no perdamos el norte. No nos llenemos de miedo. Porque el mismo Dios que defendió a Judá, que defendió a Israel, y aunque allí volvieron en el año 1948 unos pocos a una pequeña ciudad y que están regados por todo el mundo, en donde quiera que haya un judío, es una nación próspera. Donde quiera que haya un judío es una empresa próspera. Donde quiera que haya un judío es una familia próspera. ¿Qué tiene que hacer? Que tú y yo hagamos que donde haya un cristiano sea una familia próspera. Que donde haya un cristiano haya una empresa próspera. Que donde haya un cristiano haya una nación próspera, un pueblo próspero, un barrio próspero, una urbe en su sitio, en su entorno. ¿Cómo está dividida su ciudad? En distritos, en qué sé yo, en comunas, como sea. Que allí donde estés tú, allí sea diferente, porque estás tú. Tú eres el Hijo de Dios, eres ese pequeño remanente. Si eres el único que conoce a Cristo en tu iglesia, en tu casa, eres el remanente de Dios. ¿Estás solo? No estás solo. Contigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No son más que suficientes? ¿No son más que suficientes? El Señor dice, el que está conmigo. El que está conmigo dice que destruirá montañas, dice que separados de Él no podemos hacer, pero con Él somos más que vencedores, porque Él va por nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién estará en nuestra contra? Dios es el Dios verdadero, a Él sea todo honor y toda gloria, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Y así en ese tono y en esa gloria vamos a levantarnos como ese remanente, victoriosos en toda oración, en todo ruego, en toda súplica, en todo clamor, sabiendo que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, mis hermanos. No olviden este versículo, Isaías 1:9. Y vamos a volver con este capítulo la próxima vez que nos veamos para reflexionar un poco más de todo lo que Dios usa a un pequeño remanente. Y tú y yo somos el pequeño remanente de Emmanuel. Y en el nombre de Jesús somos muchos por Colombia. Y que Dios va a usar esta nación a través de esa celebración de la Asamblea, de la Convención Nacional, Internacional, en junio, y aún cada día en nuestro lugar de reunión, cada domingo, cada lugar de reunión, cada día, aún en el tiempo de intercesión, de oración, que en el nombre de Dios nos levantemos como poderosos gigantes, porque somos el pequeño remanente que Dios dejó para sostener esta nación. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendiciones. Gracias, Livita.